Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Qué gusto que estemos reunidos aquí nuevamente para un estudio bíblico de los martes a las 7 y piquito. Hoy estoy muy contento porque acá pues sabemos un buen grupo, pero especialmente nos acompaña mi tío Efraín. Mi tío Efraín es el hermano menor de mi papá. Él es el más pequeño de toda la familia. Así que bienvenido, tío, qué alegre que esté aquí con nosotros hoy. Y es un gusto que nos acompañe. También nos acompaña hoy la señorita... ¡Ay! ¿Se me fue tu nombre otra vez? Dayana Natareno. Bienvenida, Dayana, sí. La conocí de chiquitilla, pero como me dejaron de visitar ya no me acuerdo de los nombres. Qué alegre, Dayana, bienvenida. Qué gusto que estén acá. Y por eso los demás son de casa, así que qué gusto que estemos acá reunidos para un estudio bíblico más. Como saben, hermanos, y también por supuesto saludos a los que se están conectando en Facebook Live, bienvenidos. Así que, pues para mí, pues contento de tener a mi tío aquí unos días, así que el Señor lo bendiga, tío, qué alegre que esté acá. Y vamos a seguir estudiando en nuestro estudio, que estamos en la carta a los Hebreos. Y nos toca ver los últimos versículos del capítulo 5. Así que si por favor se ubican ahí en Hebreos capítulo 5 y vamos a estudiar del versículo 11 al 14. Realmente lo que dicen estos versículos son conclusiones muy interesantes que nos va a alentarnos, ¿verdad?, a ser creyentes espiritualmente maduros. Y aquí hay unas advertencias para los creyentes inmaduros. Vamos a ver un poquito qué es un creyente maduro y qué es un creyente inmaduro. Y vamos a compararlo un poquito con el creyente carnal y el creyente espiritual, que no son equivalentes, digamos, no porque un creyente sea inmaduro necesariamente es carnal, y no porque un creyente sea maduro necesariamente es espiritual, pero un creyente maduro es mucho más probable que sea espiritual, y por eso es importante que lo entendamos y lo podamos llevar a la práctica. No tengan pena si ahorita, ¿qué es eso de maduro, inmaduro, carnal y espiritual? Vamos a ver un poquito de eso. Así que busquen por favor Hebreos 5 del 11 al 14 y antes de verlo pues vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Así que oremos, hermanos, por favor. Gracias, Señor, porque nos permites el gusto de estar acá. Gracias porque habemos un grupo acá de tus hijos, Señor, que te amamos y nos acercamos a tu palabra para conocerte un poquito mejor, saber más de ti, Señor, que nos llena de emoción y de gozo y de alegría conocerte, Señor. Te ruego que nos permita, Señor, poder entender tu palabra y sobre todo poder llevarla a la práctica, Señor. Gracias porque tú eres el que nos permites este tiempo. Y en tus manos, Señor, nos ponemos. Ayúdanos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces Hebreos 5 del 11 al 14. Y voy a empezar a leer porque el primer versículo nos obliga a recordar de qué venimos hablando. Veamos, dice el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y hermanos, cuando dice acerca de esto, pues estamos obligados a recordarnos acerca de qué, porque tenemos que ver de qué estaba hablando el escritor. Y si lo vemos rapidito en el versículo anterior dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, lo que viene hablando el escritor, hermanos, es el sacerdocio de Cristo,
del cual vimos bastante en nuestro estudio pasado. A los hermanos que nos ven por Facebook Live les animo a que vean el estudio del martes pasado para tener más contexto del sacerdocio de Cristo y por qué Cristo es superior a Aarón, que por cierto Aarón es el representante supremo del sacerdocio levítico, ese sacerdocio que Dios estableció para que hubiese personas que estuvieran mediando en favor del pueblo delante de Dios. Y ya vimos bastante la diferencia entre un sacerdote y un profeta, que es importante tenerlo en mente. Acuérdense que un sacerdote habla de parte de los hombres delante de Dios en favor de sus congéneres, en favor de la humanidad a la que él representa. Un profeta habla en nombre de Dios hacia los hombres, tratando de hacer entrar en razón a las personas sobre el mensaje que Dios quiere que ellos sepan. Así que no es lo mismo. Así que cuando dice el 11, acerca de esto, estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Y de esto el sacerdocio de Cristo dice, tenemos mucho que decir. Hermanos, y aquí lo dice no solo porque los principales recipientes de esta carta eran judíos hebreos, ¿verdad? Sino también indirectamente es una motivación a los que no somos judíos y somos creyentes de que sepamos que hay mucho que decir al respecto y lo investiguemos. Dice la segunda parte, y difícil de explicar. Difícil de explicar, hermanos. Ahora, por favor, hermanos, no sientan esto como una forma de desanimarnos a que los temas, este tema principalmente es muy difícil, ¿verdad? Realmente no es ese el sentido y lo van a ver ustedes. Pero lo que pasa, hermanos, es de que los hebreos se estaban volviendo tardos para oír, como vamos a ver más adelante. Tardos para oír y vamos a entender qué significa eso. Pero antes que nada les voy a dar una pequeña miradita para que se den cuenta la profundidad de este tema del sacerdocio de Cristo. Y tendríamos que tener varios estudios, hermanos, para que pudiéramos ver vamos a ver en Levítico capítulo 16 y vamos a ver cuando se instituyó, hermanos, la actividad sacerdotal. Por favor, busquen en Levítico 16. Y hermanos, no voy a exponerles el capítulo 16 porque es bastante largo y profundo. Y con esto no quiero decir de que ustedes no tengan capacidad de entenderlo. Tal vez sería de explicarlo porque es profundo, pero hay algunas cositas que yo quiero que ustedes vean para que tomen un concepto más general de lo que representaba ser un sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó el sacerdocio a través de Aarón como el primer sumo sacerdote que Dios estableció. Vamos a leerlo. Y vamos a ir notando algunas cosas que yo quiero que tomen nota. Primero dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte, Levíticos 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Primera cosa, Dios estableció que al lugar santísimo en donde estaba, hermanos, el arca del pacto, estaba detrás de un velo. Aarón no entrara frecuentemente, de hecho iba a entrar una vez al año, como vamos a ver. Y la razón, hermanos, es para que Aarón no muera. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios. Alguien podrá decir, bueno, Dios está en todas partes. Sí,
pero Dios santificó ese lugar especial para poner su presencia de manera especial. De manera general, hermanos, Dios está en todos lados, pero de manera especial Dios puso su presencia en el área del lugar santísimo. Y ahí lo dice: yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir, después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. No quiero que vean tantos detalles, hermanos, perdonen, se nos fue la luz acá, ojalá la transmisión siga en pie, pero estamos teniendo serios problemas con la luz en Nevaja. Pero quería yo llamar su atención, hermanos, a que noten todos los detalles de todo lo que Aarón tenía que hacer: la vestidura especial, la preparación del macho cabrío y del carnero. La vestimenta, hermanos, era tan delicada. Y no solo eso, sino había que lavar su cuerpo con agua como un símbolo, hermanos, de limpieza, ¿verdad? De pureza. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y noten ahí en el 6, hermanos, cómo Aarón tenía que hacer una expiación por sí mismo. Aarón tenía que hacer una expiación por sí mismo, hermanos. Primero tenía que hacer una expiación, que quiere decir de que él tenía que cubrir sus propios pecados antes y su familia, y después ya iba a ser la del pueblo. Dice: y echarán suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bueno, hermanos, no se preocupen aquí con tanto detalle, pero les voy a parafrasear. Los 2 machos cabríos echaban suertes, y una era para que fuera degollado, y de esa manera, hermanos, expiar el pecado del pueblo, y el otro, que cayera la suerte sobre Azazel, iba a ser liberado al desierto. Ahora, ¿quién es Azazel, hermanos? Realmente hay un poquito de duda, porque no es muy claro, pero la palabra Azazel significa como liberar al macho cabrío, liberarlo, soltarlo en el desierto. Es una forma, hermanos, y él iba a ir cargado con los pecados del pueblo, no físicamente, sino simbólicamente, hermanos. Este macho cabrío recibía los pecados del pueblo y era soltado en el desierto. Y el otro era degollado, y la sangre era presentada en el propiciatorio, y luego va a ser quemado afuera. Miren todo lo que está haciendo el sumo sacerdote, hermanos. Esto es, noten, la vestimenta, lavado de su cuerpo, expiación por él y por su familia. Ahorita echar suerte sobre los machos cabríos, enviar uno al desierto, a Azazel, que significa liberarlo. Eso significa liberar al macho cabrío. Algunos piensan que Azazel es uno de los demonios de más alto rango, el cual fue echado de la presencia de Dios junto con Satanás, y que liberar al macho cabrío significaba que había una demostración del pago del pecado, hermanos, ante Satanás. Y uno dice: ¿y por qué ante Satanás y sus demonios? Porque, hermanos, Satanás es el que demanda
la vida del pecador, porque el pecador le pertenece a Satanás por ley. Jesús lo dijo muchas veces: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y no lo dijo de broma, lo dijo porque eran pecadores como Satanás. Ahora, si fuera de esa la razón, hermanos, es bastante comprensible. Sin embargo, la traducción literal significa liberar al macho cabrío. En otras palabras, dárselo a Azazel significa soltarlo, libre en el desierto, para que Jehová olvide por completo los pecados del pueblo. Y esa era la razón. Vayan notando, hermanos, las cosas que hace el sumo sacerdote. Primero, la expiación primero sus vestimentas y los lavatorios, la vestimenta especial. Luego, hermanos, noten ustedes también cómo recibir los machos cabríos, darle una expiación por sí mismo, echar suerte sobre los machos cabríos, soltar a uno para Azazel. 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Vayan notando, hermanos, todos los pasos que tiene, y esto es importante, hermanos, que lo vean, porque esto era una ceremonia muy importante, porque es la forma en la que Dios expía el pecado del pueblo. Es la forma en la que Dios se atribuye justicia, porque se derrama la sangre de los machos cabríos simbólicamente, hermanos. Ahí se castiga el pecado, porque Dios es justo y tiene que castigar el pecado, pero declara justos a los israelitas que se acercan al sacrificio de la expiación. Y dice, después, 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Ahora, noten, hermanos, cómo hay una ceremonia completa
por él va a bañarse otra vez, a cambiarse otra vez y viene a hacer una ceremonia parecida en favor del pueblo. Y eso, hermanos, era toda la ceremonia en los hombros del sumo sacerdote. Y aquí está algo que yo quiero que noten ustedes con mucha atención. 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de vuestro pecado delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Y paremos ahí. Ya falta poco, pero hay un punto interesante por los cuales yo quería que vieran este detalle. ¿Qué día declaró el Señor que era, hermanos, para el pueblo este? Día de reposo. Y dice, no haréis ningún trabajo, ninguna obra, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. El trabajo del pueblo, hermanos, era afligirse. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ya que ustedes oyeron más o menos todo lo que hace el sacerdote, ¿será que fue día de reposo para el sumo sacerdote? Ese era el peor día. ¿Ese era el peor día? Aquí ya se está quejando el pastor que dice que mientras todos descansan el domingo, a él le toca trabajar. Bueno, miren, hermanos, esto no es por casualidad que está puesto así. Cuando hay expiación, hermanos, para nosotros hay reposo. Para el sumo sacerdote es el día de más trabajo en todo el año. Cuando Cristo, hermanos, obra la salvación por nosotros, Él la hace toda. Nosotros, ¿qué es lo que ganamos? El reposo. Miren, hermanos, qué cosa tan especial. Y hermanos, por supuesto, de que vean el cuidado de Dios de poner el perfume, quemar el perfume en forma de polvos aromáticos, porque imagínense ustedes el olor ahí, degollando animales, adentro, hermanos, rociando sangre. Yo eso tenía duda porque, o sea, la sangre después de un tiempo empieza a oler. Sí. Y no entraban moscas o no había, porque ahí estaba la presencia de Dios, pues no era algo sucio. No. Pero siempre me ha dado curiosidad esa parte, porque de ahí no se lavaba ahí o se lavaba después. Pues se quemaba. Y por supuesto, pero igual le quedaba sangre. sí, y había que limpiar, y el mismo día, y el sumo sacerdote, todo. Y eso, hermanos, hacía que el día de la expiación era el día, hermanos, de más trabajo para el sumo sacerdote, pero para el pueblo, ¿qué fue declarado? Día de reposo. Noten, hermanos, porque yo quiero que ustedes se den cuenta, porque si no vemos estos detalles, después vemos acá algunos textos sacados de contexto. Y dicen, no, pero es que si no haces tal cosa. No, hermanos, para la expiación el pueblo no puede hacer nada. Es más, si ellos entraban ahí, morían. Si alguien quería hacer algo, moría. Es que no le pueden hacer nada en nombre del sumo sacerdote. La salvación, la expiación la obraba el sumo sacerdote. Por supuesto que el perdón lo daba Dios, pero la obra la hacía el sumo sacerdote. Yo quiero que vean esos detalles porque no son casualidad. Y por eso, hermanos, estoy seguro que en Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y miren, ahorita una leidita le dimos, si viéramos todos los detalles que hay, todas las enseñanzas, desde las vestiduras, desde por qué la sangre en el lugar en donde va, desde por qué Azazel, todo eso, hermanos, nos apunta a Cristo y su obra perfecta. No somos nosotros, hermanos.
Si usted no se acerca al día de la expiación, que es cuando usted cree en Jesús, a esperar que Cristo lo expíe a usted, y usted dice, no, pero es que yo también tengo que hacer algo, hermano, usted no ha entendido ni ha sido expiado. Perdóneme que se lo diga. Pero si usted cree que usted está haciendo algo, usted no ha sido expiado. Usted está estorbando la obra del verdadero expiador, que es Cristo. Usted no puede. ¿Saben qué es lo malo, hermanos? Que mucha gente confunde el tratar de vivir una vida cristiana agradable a Dios con el hecho de salvarnos. Esa obra la hace Cristo por nosotros o no la hace. Si usted se atreve a decir, sí, pero es que si yo no me porto de tal manera, hermano, usted está diciendo directamente que usted es parte de que es salvo. Es que si yo me tengo que portar bien, porque si no la pierdo, hermano, usted está diciendo que Cristo no es suficiente. Tristemente, eso está diciendo la persona que se atreve a decir que hace algo para salvarse o para mantenerse a salvo. La salvación es una obra de Cristo, no suya ni mía. Por eso Isaías dice que vuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, ¿qué justicias, hermanos? Aquellas en las que usted pretende decir de que usted es parte de su salvación, hermano, no puede. No olviden, por favor, hermanos, Mateo 11, 28, 29 y 30, que son pasajes que ustedes tienen que tener en mente para entender la diferencia, hermanos, entre ser salvos y entre ser santificados, en obrar de gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros, que Dios sí quiere que lo hagamos, no para salvarnos, sino para demostrar que somos salvos. Eso es diferente. Regresando, hermanos, a Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Ya se dieron cuenta ustedes que tiene razón que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hermanos, si nosotros que gracias a Dios ya tenemos cierto tiempo de ser creyentes, gracias a Dios, hermanos, ya hemos aprendido mucho del Antiguo Testamento, podemos ver estas cositas, pero imagínense los primeros creyentes gentiles cuando les hablaban de el sumo sacerdote, del macho cabrío. Estos primeros gentiles no judíos, ¿y estos de qué están hablando? ¿Cuál macho cabrío? ¿Qué es eso de las...? Y más de que, hermanos, ya en poco tiempo el templo fue destruido y ya no había nada de eso. Por supuesto que ya vimos que la carta a los hebreos fue escrita todavía en tiempos del templo. Todavía estaba el templo. Todavía se miraba de esto. Ahora, aunque es mucho que decir y difícil de explicar, la dificultad de explicarse no es porque sea una tarea imposible para la persona entenderlo. Aquí está la razón. Al final del 11 dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La razón que es difícil y hay mucho que decir que no se entiende o que cuesta entender es porque los hebreos se habían hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardos para oír, hermanos? La palabra tardos ahí es una palabra griega importante, hermanos. Se las digo no para que digan, ay, que Pila sabe griego, porque no sé griego. Solo investigué la palabra porque es importante. Es la palabra notroi, que significa torpe, perezoso y lento. Torpe, perezoso, lento. Que si traducimos literalmente la palabra tardo para oír, tendríamos que decir se han vuelto lentos en sus audiciones, o sea, en un español más moderno, oír sin atención o sin interés. Oír sin atención y sin interés. La razón de que esto se volvía difícil de explicar es porque los creyentes oían sin atención y sin interés, hermanos. Si usted oye algo sin atención y sin interés, hermano,
No lo va a entender, pues. ¡Ay, tan difícil! Tal vez lo que nos da es pereza quedarnos oyendo con más atención y con interés. Por eso, hermanos, es que yo les compartí al inicio que aquí lo que hay principalmente es, hermanos, una advertencia a los creyentes, que sean espiritualmente inmaduros. Y esta advertencia empieza aquí, en el 11, pero se extiende a todo el capítulo 6, como lo vamos a ver a partir del próximo martes. Se extiende la advertencia a no ser espiritualmente inmaduros. Y principalmente, hermanos, es porque nos volvemos haraganes para entender y para oír. El hermano Noé me lo ha dicho, y a veces yo lo veo también cuando nos da el privilegio el Señor de compartir la palabra, pero uno ve en las caritas a veces que están ahí, pero no están ahí. Y no porque lo oigan a uno o no, porque Noé me lo ha dicho, a mí no es que me preocupa que no me oigan, pero me entristece que se notan los grillos ahí, ¿verdad? Está ahí, pero tal vez en su mente está pensando en que tiene que ir a una actividad social, que quiere irse a jugar, que a eso es bien importante. Ahí ponemos atención. Queremos ir a divertirnos y a pasear. ¿Y dónde es escuchar el juego? ¿Y yo qué soy? Soy delantero. ¿O qué soy? Todo eso no es malo, hermanos. No es malo que usted vaya y juegue. Va a ir al gimnasio, que va a ir a lo que zumba. Eso no es malo, hermano. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que eso es número 1. El cuerpo exterior. ¿Y mi conocimiento del Señor? ¿O será que Dios va a tener que decirnos: eres tardo para oír? Y si el Señor me dice a mí que yo soy tardo para oír, me está diciendo que yo soy un haragán para ponerle atención a lo realmente importante, hermano. A lo realmente importante. Tardos para oír, oyen sin atención, oyen sin interés. Pero la novela, ¿cómo era? Sí. ¿Y qué le dijo aquel vos? No es malo, hermano, si usted mira en su programa. Pero lo triste es de que usted tenga de memoria una cosa así, pero un versículo de la Biblia no se lo sabe bien. No sabe los temas, no le interesa. Eso es triste, hermanos. ¿Triste que oiga lo demás? Sí, si usted le pone más interés a todo lo demás. Usted no puede llegar tarde a su trabajo. Póngase bien, cuando empiecen tal vez llego. No importa. Ahí se nota que no hay interés genuino. Así somos. Vamos a leer algo de la Biblia. Vamos a leer algo de la Biblia. Así somos. Tristemente así somos muchas veces, todos, y me incluyo, a veces nos da pereza. Y por eso esto se vuelve difícil de explicar. Pero no es porque realmente sea difícil, hermanos. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos entender. Vamos a entender todo, no, hermanos, entender toda la palabra de Dios es entender a Dios mismo. No tenemos ese alcance, pero sí, hermanos, lo más importante lo podemos entender muy fácilmente. Dice versículo 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es eso, hermanos? Primero dice, debiendo ser ya maestros. Hermanos, noten estas palabras, son delicadas para nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos de ser creyentes, hermanos? Algunos de nosotros ya 35 años, yo tengo 37 años de ser creyente.
más que la vida sumada de varios de los que están acá. Pero miren, hermanos, qué triste que uno ya tenga unos 2, 3 años, 5 años. Y Dios dice, deberían ser maestros. Deberían ser maestros, ya deberían estar enseñando. Es que yo no me sé todo. No, hermanos, no es de que usted se sepa todo, pero lo poco que el Señor ya le ha permitido que usted entienda, ya lo debería estar enseñando. Dios espera que los creyentes crezcan en la fe. No se quede usted todo el tiempo solo de estudiante. Bueno, estudiantes vamos a ser siempre porque somos discípulos. Pero hermanos, qué bonito que usted es un estudiante que enseña. En el libro de los Proverbios, una de las características del sabio es de que utiliza doctrina. Eso quiere decir que las enseñanzas de la Biblia las enseña. Él aprende algo hoy, ya en la mañana y en la tarde ya se lo está compartiendo a alguien más. Ese es el sentido de esto. Que usted no se queda, hermano, estamos ya enseñando. No puede ser que ya tengamos cierta edad de ciertos años, y muchos aquí bastantes de ser creyentes, y todavía solo nos queremos sentar en el templo o en las bancas a oír sin interés. ¿Por qué eso hacemos? A mí me entristece cada vez que oigo, ¿y cuánto era el mensaje? Ahí le encargo que no se tarde mucho. ¿Cómo así? ¿Qué cristiano pide eso? ¿Qué cristiano pide? No se tarde mucho. Es que yo le digo, que se canse, váyase a su casa. Y el que quiere seguir, siga. ¿Qué es el problema? Es que hay otras cosas que hacer. Vaya a hacerlas. Pero, ¿por qué usted quiere imponer la poca vergüenza de quedarse oyendo? Pues si usted tiene algo que hacer, vaya a hacerlo. A veces me toca a mí, tengo que hacer, me voy. Pero, ¿por qué queremos detener a alguien que tal vez sí tiene deseo de seguir y preguntar y participar y estudiar? Es triste cómo en las iglesias nos ponemos meros raros al revés. Pero para alabanza nunca veo yo que pongamos muchos límites. No oigo yo que le digan a los hermanos de la alabanza, mire, pero solo una alabanza. Bueno, a veces lo hacemos, ¿verdad? Pero generalmente de eso no ponemos tanto límite. Pero de la Biblia, dígale al pastor que unos 10 minutos nada más, porque me recuerdo yo en un culto de vigilia, de un velorio, y bromeando, yo tenía el privilegio de predicar en una noche, y me dijeron, pero mire, el mensaje unos 15 minutos nada más. Y yo de broma le dije al hermano que estaban, ¿y a dónde se van a ir todos el resto de la noche? Aquí vamos a estar. ¿Y entonces? ¿Por qué solo? No, es que está bien, ¿verdad? Y creo que 15 minutos prediqué, pero ¿a dónde se iban a ir todos? Y era la oportunidad, y si alguien dijera ahí, pero no. Dice, deberían ser ya maestros. Dice la segunda parte, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Miren, hermanos, ¿qué hay con las iglesias con respecto a eso? ¿Qué hacen nuestros pastores? ¿Qué hacemos nosotros? Dios dice que se nos vuelva a enseñar los rudimentos. Rudimentos aquí se refiere a las verdades más elementales. Miren, hermanos, yo me toco con... Miren, hermano, hable de la salvación, hermano, otra vez, por favor, porque no está muy claro. Me lo dicen hermanos que tienen 10, 15 años de ser creyentes. Vuelve a hablar de la salvación. No estamos muy claros todavía, yo digo. No estamos muy claros todavía si soy salvo o no soy. Por lo menos son sinceros. Es cierto. Y no deja de ser. Vamos a ver esa parte también porque lo dice acá. Vean que dice la palabra llegando a tener necesidad. Eso quiere decir de que hubo un momento que lo entendían, pero por ya no seguir con interés aprendiendo y ejercitando su conocimiento,
se les va olvidando, les va entrando dudas y de repente ese que ya lleva 20 años desde que otra vez hay que explicar, mira, pero dice otra vez, llegando a tener necesidad de leche, no alimento sólido. Miren, hermanos, qué triste. ¿Le puede pasar eso a un adulto, hermanos? Sí, claro que sí, le pasa a un adulto. Hablando físicamente, hermanos, hay gente que ya con las enfermedades, ya su estómago ya no recibe, comen carne y les hace mal, comen y les hace mal. Y le tienen que dar solo papitas, va como a bebé, porque solo eso tolera el estómago. ¿Qué pasó? Llenó su estómago de todo y su cuerpo de todas esas cosas que lo dañan. Y el ejemplo es válido porque eso es lo que pasa en la vida espiritual. ¿Por qué volvemos a tener necesidad de fe? Porque nos llenamos de basura, hermanos. Ahí estamos viendo todo el montón de cosas que no nos edifican. Y la Biblia ya no. Por eso es de que ya no toleramos nada y hay que volver a dar leche espiritual. Llegan, son personas que retrocedieron. Tal vez ya tenían el conocimiento, pero retroceden. Vuelven a necesitar leche y no solidez. ¿Cómo estamos nosotros? Pregunto y respóndanse ustedes. Y yo me respondo también. Hermanos, es importante que hagamos ese análisis, porque si usted se está llenando de todo menos de la palabra del Señor, hermanos, eventualmente usted va a volver a tener que necesitar leche espiritual. Pero Carol dijo una cosa importante. Tener necesidad de leche, hermanos, no es del todo negativo, porque es alguien que al fin de cuentas llegó a pedir su leche y hay que dársela, porque la necesitaron y aquí está implicando, hermanos, que se la dieron. No está diciendo el Señor, bueno, este necesita leche, entonces ya no le den. Que se haya notado la necesidad implica ahí varias cosas. Primero, que la persona está interesada. Bueno, explícame lo de la salvación otra vez, pues no entiendo, no me acuerdo. Pero miren, hermanos, también fue el liderazgo el que se dio cuenta. Mira, vos necesitas venir nuevamente a un estudio sobre los rudimentos de la fe. Vení, vamos a dar los estudios otra vez. Porque hay que darlos, hermanos. No hay que cansarnos, hay que darlos. El 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Miren, hermanos, hay unos niños de ya de 40 años de ser creyentes. No puede ser, hermanos. Están estancados en la infancia o retroceden a la infancia. Carecen del conocimiento, de la experiencia y del discernimiento que ya deberíamos de poseer. Los niños, hermanos, no tienen el conocimiento, ni la experiencia, ni el discernimiento. Son las tres cosas que la palabra de Dios nos da. La palabra nos da conocimiento, nos da experiencia y nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Miren, hermanos, yo me topo con jovencitos, con adultos, jugando juegos de veras. Yo no muy lo entiendo. Nintendo y esas cosas, hermanos. Ya adultos, grandes. Y pasan horas jugando ahí. No es pecado, hermanos, no es pecado. Usted juega un rato, pero yo digo, y yo miro su vida con tantas necesidades que posiblemente tienen, o trabajo que tienen que hacer, pero pasan horas jugando. Ay, esos hermanos, yo mismo me quité redes sociales porque pasa uno jugando. Es un juego ahí en el teléfono viendo para abajo, y ¿qué dijo fulano? Y yo, fíjense, hermanos, de que yo sé que los teléfonos de ustedes tienen eso, pero cuando yo vi que llegué a tener un promedio de 4 horas diarias en pantallas, en redes sociales, yo me asusté. Eso no puede ser.
que yo pasara 4 horas diarias estudiando cosas importantes, aprendiendo de la Biblia. ¡Hala! ¿Qué no sería yo? Tal vez ya tendría varias maestrías más y tal vez ya tuviera saber cuántos estudios bíblicos preparados y hechos, y esas 4 horas de promedio que yo, hermanos, les digo de mí, las pusiera. Les invito, hermanos, a que hagan ese ejercicio con su teléfono. Vean cuántas horas pasan al teléfono. En Estados Unidos y en países desarrollados están entrando a terapias de desintoxicación de redes sociales, porque la gente ya no puede estar quieta sin agarrar el teléfono. Cada vez más y más empresas están con políticas de no teléfono de sus trabajadores porque no pueden trabajar. No están poniendo atención a sus quehaceres porque el teléfono. Pero qué triste que alguien nos los tenga que decir a nosotros, hermanos. Estamos como niños nosotros. Nos tienen que regañar. Ay, por favor, no encendas tu teléfono, estás en horas de trabajo. Nos tienen que decir así, hermanos. Yo me di cuenta de mí. Y no porque alguien me regañe en el trabajo, sino me di cuenta, pues no tengo que hacerlo. Lo que hice fue descargué unas aplicaciones de lecturas. Entonces, cuando tengo ganas de abrir mi teléfono, abro en un libro y lo leo. Y vieran cómo reduje mi tiempo de teléfono, porque eso ya no lo hago tanto. Si me pongo a leer ya es muy poco lo que lo hago. Tiempo en pantalla, 1 hora. Así voy. Tiempo en pantalla en redes sociales. Hermanos, ¿será que nos estamos volviendo como niños? A mí me entristece, hermanos, porque por eso la iglesia ya no tiene conocimiento, ya no tiene experiencia, ya no tiene discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Qué hacemos, hermanos? A mí me entristece las iglesias en donde si no hay cierta diversión, la gente no va. ¿Cuándo se llenan las iglesias, hermanos? Gran servicio de aniversario, habrá comida, juegos y el mensaje de Dios por el fulano tal. Pero si el anuncio fuera, hermanos, vamos a tener un estudio bíblico que nos viene a dar el hermano tal de... solo eso va a haber. ¿Y va a haber comida? ¿Será que van? 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el objetivo, hermanos, aquí del escritor es de que veamos que debemos alcanzar la madurez. ¿Qué es madurez, hermanos? La palabra madurez es la palabra griega telefón, como teléfono, telefón. Y significa un manejo correcto y recto de la palabra de Dios. Puede presentar, hermanos, el maduro en la fe puede presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Esa es la definición del apóstol Pablo. Puede presentar, hermanos, defensa cuando alguien demande razón. Si a usted alguien en el trabajo o compañero le dice, bueno, hermano, ¿y por qué sos cristiano? ¿Y qué? ¿Tiene usted herramientas de su fe para decir, sí, yo soy cristiano por esta y esta razón? Yo confío en Cristo por eso, soy un seguidor de Cristo por esta razón. Pero yo me topo con hermanos que les dicen, vos a la iglesia vas y mira, hermano, santurrón sos y yo te vi allá diciendo estas cosas y, ya no saben qué decir los hermanos. La madurez requiere 3 elementos, hermanos. En el versículo 12 vimos el primero. El primero es tiempo, dice el 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, la madurez requiere tiempo. Hermano, le damos tiempo al Señor y a su palabra.
Le damos tiempo, leemos la palabra, oímos mensajes de la Biblia, vamos a la iglesia, le damos tiempo a la congregación y a la comunión. Otra cosa que necesita la madurez, hermanos, crecimiento en la palabra de Dios. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Debemos ser expertos en la palabra de Dios, hermanos. Crecimiento en la palabra. El segundo alimento para ser maduros espiritualmente. Darle tiempo al Señor. Hermanos, crecimiento en la palabra, saber más del Señor. Y la tercera que vemos en este pasaje, versículo 14, experiencia en discernir el bien y el mal, dice el 14. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que usted sea maduro y que yo sea maduro. ¿Y cómo se logra? No se olvide de estas tres cosas. Darle tiempo al Señor, crecer en la palabra y agarrar experiencia en el discernimiento del bien y del mal. Agarra experiencia en saber si algo es bueno o es malo. Eso, hermanos, nos va a dar madurez. El que no hace esto, hermanos, es inmaduro y necesita leche todavía. Les dije al inicio que ser maduro e inmaduro no es lo mismo que ser espiritual y carnal. Tanto el creyente infantil como el mayor pueden volverse carnales, hermanos, eventualmente. Pueden volverse carnales, sobre todo cuando pierden el apetito por la palabra o no obedecen a lo que el Espíritu Santo requiere que el creyente haga y que la iglesia haga. Cuando la iglesia, hermanos, se empieza a llenar de actividades, pero lo que no hay es Biblia. Cuando lo que hay son actividades y actividades y actividades. Yo he estado, hermanos, en congregaciones en donde todas actividades. ¿Son malas las actividades? ¿Son malas las actividades? Que vamos a hacer una tarde deportiva, que vamos a... Miren, hermanos, las actividades en sí mismas no son malas si el objetivo final y principal de la actividad es que conozcamos más al Señor. Una vez en una iglesia en Varías me invitaron, hermanos, de la iglesia. Miren, hermanos, va a haber una noche especial, ahí llega la iglesia. Bueno, dije yo. De repente me volvieron a llamar. Mire, hermano, se me olvidó decirle que es noche vaquera. Así que llega. Noche vaquera, dije yo. ¿Y cómo así? Hay que llegar de vaqueros. Botas, sombreros, su cincho, su hebilla, y si llegan caballo, mejor. Noche vaquera, dije yo. Sí. Bueno, yo, hermanos, botas de hule tenía. Me puse botas de hule y me puse un sombrero normal, no era así, ¿verdad? Cuando entro, hermanos, ay, llegaron en caballo, hermanos, a caballo, con unos vestidos de vaqueros, puros charros mexicanos. Yo estaba asustado, hermanos, pero les confieso una cosa, me empecé a sentir mal e incómodo, porque todo era... Y el caballo, hermano, pase a hablarnos del caballo que usted trae. Miren, es de raza, no sé qué, mi caballo, hermanos, y viera que lo compré en no sé dónde. Y hermano, ¿usted de qué? Mire, yo traigo un estilo de vestimenta, pero yo estoy puro charro mexicano, de estilo Jalisco, no sé qué, yo no sé nada de eso, ¿va? Y el otro, no, yo soy de no sé dónde, mi traje representa no sé qué. No, yo soy puro tejano y que... Miren, hermanos, yo me empecé a sentir así. Ya me estaba por ir porque empecé a juzgar mal. De repente pasó el pastor, el charro más grande era el pastor. Pasó, hermanos, ahí en Varías. Miren, hermanos, agarró un mensaje de la Biblia, usando simbología de todos los charros ahí, todos, y la cultura de ellos ahí, ¿verdad? De ahí dijeron, bueno, hermanos,
vamos a ver las peticiones, y le dieron gracias a Dios hasta por los caballos que llegaron y por todo. Un mensaje, hermanos, que todavía lo recuerdo, muy bonito, muy interesante. Yo me sentí fuera del lugar porque no es lo que yo sé hacer, ¿verdad? Usaron algo que llamaba la atención, pero el fin principal fue la palabra. Y dieron un mensaje bien especial, largo. No estoy diciendo que hagamos noche ranchera aquí o vaquera o como se le llame. Lo que estoy diciendo es de que podemos como iglesia hacer actividades. Vamos a hacer una tarde deportiva. Pero si el primer lugar lo lleva el Señor. Si en la tarde deportiva vimos que hubo una conducta inadecuada, aprovechar para llamar a la atención al joven y decirle, mira, ¿será que el Señor está de acuerdo que te hayas enojado tanto solo porque ganó el otro equipo? ¿Será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Porque si no aprendemos en la iglesia, después son grandes líos. Hay una iglesia en Huehue que ahí sí no digo el nombre porque es comentario negativo, que ponen en disciplina a los que juegan fútbol. Mi papá me hizo un comentario, me dijo, son tremendos. ¿Cómo es? Ni que fuera malo jugar fútbol. Pero mi papá, que es amante del fútbol, yo creo que me está oyendo mi papá ahí. Pero miren, hermanos, fuimos a un campamento donde de esa iglesia llegó una delegación y habían chamuscas, iban a hacer competencias. Hermanos, esos hermanos de esa iglesia se fueron a los golpes con varios grupos. No podían. Miren, hermanos, tuve yo que darle la razón al liderazgo de que les prohibía a los miembros jugar fútbol. No tenían dominio propio, hermano. Cada vez que estos hermanos iban a un lado, hasta al árbitro le tiraban piedras. Entonces uno a veces no sabe el contexto y tiende a juzgar mal. Tengamos cuidado de eso también. Pero miren, hermanos, ejercitando nuestros sentidos, les quiero, solo para que terminen estas tres cosas. Para tener madurez espiritual necesitamos 3 elementos, según esto. Tiempo para el Señor. Hermanos, yo los quiero felicitar a los que están acá, porque no vinieron por mí, ni porque me vean a mí, ni nada, sino porque ustedes le quieren dar tiempo al Señor. Aquí le están dando tiempo al Señor. ¿Quién los obligó a ustedes a venir aquí? El Señor valora esto, hermanos, que usted haya venido aquí hoy. No es que el Señor esté agradecido con usted, no, el Señor se siente honrado por ustedes que quisieron venir acá, como a las personas que van a alguna reunión se sienten honrados, hermanos. Se honran a Dios con ir, darle tiempo. Usted agarra su Biblia, hermano, se pone a estudiarla. Usted le está honrando al Señor. Mi hijo o alguien me dijo en la casa, mira, me dijo, el tío Efraín con la Biblia pasó todo el día ni encendió la tele, dijo. Hermanos, qué alegre. Eso quiere el Señor, tiempo, pero no es lo único. También quiere que crezcamos en la palabra. No solo darle tiempo de lectura, sino crecer quiere decir que yo la entiendo más y la pongo por obra. Bueno, ya aprendí esto, lo voy a hacer. Y tercero, ejercitar nuestros sentidos para el discernimiento del bien y el mal, hermanos. Yo me veo, hermanos, que a veces miramos películas y hace unos días, hermanos, mi esposa les dejó una película a mis hijos puesta. Y una película que yo ya había visto. Cuando sale corriendo mi hijo, porque yo no la quería ver porque estaba estudiando una cosa, me fui a la sala a estudiar y mi esposa se fue a bañar y dejó la película ahí. Cuando yo miro, sale mi hijo corriendo de ahí a regañarme y a decirme a mí, papá, ¿por qué nos pones a ver eso? Yo, ¿qué es? Me acordé, cuando él me dijo y le vi la cara, me acordé que al final había una escena en donde se le mostraba, miren, hasta uno ya no lo ve tan mal, pero una pequeña parte íntima de una mujer,
ni la gran cosa, dirían algunos, ¿verdad? Pero mi hijo estaba molesto y me fue a reclamar. Y mi hija también se quitó. Ay, ¿por qué nos ponen a ver eso? Dice. Pues yo no los puse, dije yo, fue Carol. No, pero miren, hermanos, cómo ya no ejercitamos, ya no nos damos cuenta de lo que ven nuestros hijos, ni nosotros. Yo le dije, mi hijo, discúlpame, tenés razón, a mí se me olvidó que, mire, uno ya está tan acostumbrado que se ven cosas peores a veces que lo que mi hijo vio, pero él me dijo, no nos pongas a ver eso. Yo me alegré porque vi que sus sentidos están ejercitados. Él vio que no era algo bueno. Me vino a enseñar a mí. No era bueno. Ojalá nuestros hijos, mis hijos no es perfecto, pero ojalá nuestros hijos reconozcan eso. ¿Por qué me pones eso? Un día me estaba diciendo, papá, ¿y por qué estás oyendo esa canción? Esa canción no creo que le guste al Señor. Oí lo que dice. Cierto. Ya no le ponemos coco. Los cristianos somos los que cantamos más fuerte canciones que dicen cosas que van en contra de nuestra fe, van en contra de nuestro Dios. No les ponemos coco. ¿Será que ya nos hemos cauterizado nuestros sentidos? Ya no les ponemos atención. ¿Saben qué es lo peor? Estamos metiendo a nuestro cuerpo cosas que después vamos a tener que requerir otra vez leche, porque llenamos nuestra mente con basura. Ojalá vean que no estoy juzgándoles a ustedes, me estoy incluyendo de los que necesitamos cambiar cosas, hermanos. El celular, cámbielo, apáguelo, vea lo menos que pueda. La tele, lo menos que pueda. Llene su corazón de cosas de Dios. Dele tiempo, crezcan en la Biblia y en el conocimiento y ejercite sus sentidos, hermanos. Así que gracias por haber venido esta noche. Vamos a tomar un tecito. Por favor, acérquense ahí al panito y al té. Y a los que están aquí viéndonos por las redes sociales, pues ustedes se pierden el té si no vienen. Pero yo sé que muchos están lejos. Muchos saludos al hermano Guadalupe Tello. El Señor lo bendiga, hermano. Hermano Guadalupe, qué gusto saludarle. No se me olvida ahí las veces que nos vimos acá por razones del Berea, que el Señor le bendiga. A Daisy del Valle Villatoro también, fuertes abrazos Daisy, que el Señor te bendiga. A Keili Cano también, que por ahí anda así cerca. A Noemí Raimundo también, fuertes abrazos Noemí, que el Señor te bendiga. Manuela León también hasta San Andrés, el Señor te bendiga Manuelita. A Titi también, fuertes abrazos hermana, el Señor le bendiga hermana Betty de Castillo. También a Minchi Alfaro, fuertes abrazos Minchi, qué gusto saludarte. A Amanda de Morales, fuertes abrazos. Angelita de Alfaro también, mi prima, fuertes abrazos. A Henry Ramírez también, fuertes abrazos Henry. A Douglas GC también, fuertes abrazos Douglas. A Ever López, usted ubica a Ever López, ¿no? Adín López, hijo de nuestro querido Ovidio López. ¿Cómo no tener presente a tus papás, Adín? También fuertes abrazos a mi tía Mercedes Herrera, gracias por tus saludos. A mi tía Sarita Herrera, Alexander Raimundo, también fuertes abrazos. A solista Catarina Rosenda Tuma Janel, también fuertes abrazos a mi papá y a mi mamá, fuertes abrazos mis padres, que el Señor les bendiga. Gracias también a Estelita Zeto, también fuertes abrazos también a Pati Cabria de Herrera, Pati, Dios la bendiga, Pati. También, gracias Noemí Raimundo por los saludos que diste. Y hoy una sorpresa aquí entre la audiencia, Corin Noriega. Fuertes abrazos, Corin. Aquí tengo a tu papá, fíjate vos, es un gusto para mí tenerle. Así que fuertes abrazos para ti, estimada prima. Estamos contigo también en las penas que has pasado últimamente, las sabemos y hemos estado orando por ti, prima.
Así que gracias por compartirnos aquí a tu Señor Padre. Así que el Señor te bendiga y vamos a estar siempre invitándoles a todos a reuniones, a nuestra reunión de estudio bíblico acá, cuando puedan, que estén acá en Nevaj, vengan al Hospitalito y por supuesto si no pueden venir, pues les animamos a que nos sintonicen ahí en Facebook Live. Estelita Zeto, gracias, Dios te bendiga, muy buenas noches a todos, hasta el próximo martes.